Nos vamos a tener que centrar más de lo que a mí me hubiera gustado en la parte histológica, por el tema de que siempre les digo, ustedes no van a ser patólogos, ustedes van a ser médicos generales, y la idea es que generen el criterio histológico de una manera integral y que traten de correlacionar lo que van a ver en el resto de sus materias con esto. Sí, yo entiendo que lamentablemente creo que ustedes obviamente ni siquiera empiezan a ver nada del reproductor todavía, o ya empezaron a ver. Entonces, lógicamente, darles la micro así, evidentemente es un poco complicado, pero no tenemos otra opción. Entonces, con respecto al reproductor masculino, voy a poner la luz. Los primeros conceptos que hay que manejar así rapidísimo es respecto a qué es un gameto, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de gametos cuando nos referimos al ovocito o ovocito y al espermatozoide. Hablamos de gónadas, obviamente, a los genitales, y obviamente ahí vamos a hablar de órganos o caracteres sexuales primarios y órganos sexuales secundarios. ¿Qué entienden ustedes por órganos sexuales primarios y qué entienden por órganos sexuales secundarios? ¿Cuáles son los primarios? Testículos y ovarios, ¿cierto? Esos son los primarios, ¿ya? Y los secundarios, ¿cuáles son los secundarios? Todos los demás, ¿no es cierto? Todo lo demás. Ya, entonces eso es importante. Cuando hablamos de caracteres sexuales genitales y somáticos, obviamente estamos hablando de los caracteres sexuales secundarios, que se refieren obviamente a todas las características que nos distinguen a los varones de las mujeres, es decir, la disposición de la grasa, la disposición del vello, el tema de la voz, todo eso tiene que, o hace relación a los caracteres sexuales. Entonces, con ese inicio chiquito vamos a hablar igualmente rapidísimo de esto de aquí, que es importante antes de entrar a la parte puramente microscópica, morfológica. Entonces es importante hablar de esto, de qué es lo que determina el sexo. Entonces, obviamente, cuando hablamos del aparato reproductor masculino, nosotros tenemos entonces, o hablamos de un sexo cromosómico, cuando hace relación obviamente a la carga genética o a los cromosomas XX en el caso de las mujeres y XY en el caso de los varones. Entonces, justamente aquí hay un punto importante para la determinación o para el camino hacia el aparato reproductor masculino, es decir, justamente lo que determina que el desarrollo o que el desarrollo embriológico vaya hacia el aparato reproductor masculino, que está determinado por un gen denominado SRY, que es un gen determinante sexual que se encuentra en el brazo corto del cromosoma Y. Obviamente la testosterona es muy importante desde la parte de la embriogénesis en su estimulación, y obviamente hay un grupo de factores desde el punto de vista genético que también intervienen, que están enlistados aquí, pero de los cuales el más importante o el más relevante es el SRY, y obviamente este de aquí que se llama factor de regresión de Müller, que ya vamos a ver qué es lo que hace en el desarrollo así de una forma rapidísima. Como les había dicho desde el inicio, siempre tenemos que hablar un poquito de embriología por el tema de dónde salen las células desde la parte ya histológica. Entonces, obviamente aquí en el aparato reproductor masculino ustedes tienen tres fuentes de donde van a desarrollarse o van a salir cada uno de las partes, digamos así, del aparato reproductor masculino. Entonces aquí tenemos el mesodermo intermedio, el epitelio mesodérmico y las células germinales primordiales. Esto probablemente se va a entender de una mejor manera en este esquema que tienen aquí ustedes pequeñito. Tenemos aquí representadas las células germinales primordiales que están saliendo entonces que están proliferando en esta parte, y vamos a tener en la parte embriológica dos ductos que se empiezan a formar siempre, que son los relacionados a los ductos paramesonéfricos y a los ductos mesonéfricos, ¿sí? Entonces, no sé si algo de esto ustedes ya han escuchado o es completamente nuevo, ¿sí es cierto? Ya han escuchado. Entonces, los ductos paramesonéfricos, ¿hacia dónde van a...? O hacia qué lado se van a desarrollar si son los paramesonéfricos, hacia el aparato reproductor femenino, ¿cierto? Y ahí cuando se trata de los mesonéfricos, obviamente
va a ser hacia justamente lo que estamos viendo, que es el aparato reproductor masculino. Entonces aquí viene la acción de este factor inhibidor mulleriano, que les había dicho que es importante porque este es el que va a permitir obviamente que en determinado momento se frene el desarrollo y obviamente se vaya la vía de desarrollo hacia el aparato reproductor masculino y deje de desarrollarse lo que tiene que ver con, digamos, el sexo femenino o el aparato reproductor femenino. Entonces tenemos las células germinales primordiales que se van hacia las crestas urogenitales, como está aquí en el esquema, tal vez en esta parte está un poco mejor, vienen desde acá y obviamente las células germinales van hacia las crestas urogenitales y empiezan a formar todo lo que tiene que ver con los cordones germinales. Y entonces aquí estamos viendo el esquema inicial, empiezan a formarse los cordones sexuales primarios y obviamente poquito a poco se van desarrollando lo que vamos a ver, que son los cordones seminíferos y cada una de las demás estructuras y obviamente luego todo lo que tiene que ver con el sistema de conductos. Sí, todo lo que tiene que ver con el sistema de conductos, que igual desde el punto de vista microscópico histológico ya vamos a conocerles cómo son cada uno de ellos. Entonces aquí tienen ustedes un resumen de las porciones y de cada una de las secciones o de cada una de las partes que se desarrollan básicamente de estas tres líneas germinales. Las células germinales primordiales son importantes porque van a ser el origen de las espermatogonias, que son en definitiva la primera célula que va a madurar y que finalmente va a terminar siendo ¿qué? El espermatozoide, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a ver cómo se expresa todo este desarrollo a nivel de los túbulos seminíferos. En cuanto al mesodermo celómico, obviamente lo que habíamos dicho, reviste las crestas, es el origen de las células de Sertoli y desde el punto de vista embriológico. ¿Por qué son importantes las células de Sertoli? Porque ellas son las que producen el factor inhibidor mulleriano. ¿Ya? Y del mesodermo intermedio tienen ustedes las más importantes que hay que recordar, las células de Leydig, que son las productoras de testosterona, que obviamente en la embriogénesis ya van a estar produciendo testosterona y justamente van a estar orquestando todo este proceso de desarrollo, sobre todo en lo que tiene que ver ya con los genitales externos en la parte final del desarrollo embriológico. Sí, entonces aquí tienen ustedes un resumen de esto que acabamos de decir. Obviamente hay la fecundación, tenemos el gen determinante del sexo, que es el SRY, en el brazo corto del cromosoma Y, y esto permite que estas células germinales primordiales obviamente vayan hacia el desarrollo del testículo. Aquí ya tenemos el testículo con su epidídimo completamente formado y obviamente la importancia de las células de Sertoli con la producción del factor inhibidor mulleriano que van a frenar esta vía, y por el otro lado las células de Leydig, que en cambio son las productoras de testosterona y que van a permitir en este punto el desarrollo completo de todas las estructuras que vienen ya luego de que se ha formado el testículo. Entonces tienen que formarse todo lo que tiene que ver con el sistema de conductos y todo lo que tiene que ver con las glándulas anexas y el resto de los órganos, ¿no? Pene, escroto, uretra prostática, o sea, todo lo demás, digamos así. ¿Por qué es importante esta visión así rapidísima? Para que ustedes se acuerden de manera así general que tenemos un determinante sexual, que es este SRY, que es el que determina en un momento dado, en la semana 7 del desarrollo, que nosotros vayamos hacia la línea a desarrollarnos como hombres, y en este caso obviamente aparte de este gen obviamente está la parte hormonal, que está determinada por la testosterona, por el factor inhibidor mulleriano, que están permitiendo obviamente que todo esto se desarrolle de una manera adecuada. De manera rudimentaria, entonces diríamos que si no hubiera esto, ¿qué pasará con todas las personas, con todos los seres? Fueran mujeres, ¿cierto? Entonces, si cualquiera de estas vías falla, o sea, si cualquiera de estos momentos del desarrollo falla, el desarrollo va a ir hacia la parte femenina, ¿sí? Entonces,
La idea simplemente es eso, y vamos a empezar con lo que nos corresponde puramente. Entonces vamos a empezar obviamente con el testículo. Aquí tienen ustedes el esquema y obviamente el corte histológico. Entonces nosotros vamos a ver los túbulos seminíferos, ¿no es cierto? Vamos a ver estas estructuras de estos trayectos tortuosos, digamos así, que constituyen los túbulos seminíferos, que constituyen, digamos, el parénquima testicular, y en donde van a estar desarrollándose, dándose todo el proceso de formación de los espermatozoides, ¿no es cierto? En estos túbulos seminíferos. Desde el punto de vista, digamos, estructural, como hemos visto en el resto de los órganos, tenemos una túnica más externa que constituye la túnica vaginal. Luego tenemos la túnica albugínea, que es la que está cubriendo, digamos, directamente o ya previo a encontrarnos ya con el parénquima testicular y con los túbulos seminíferos, tenemos la túnica albugínea, que básicamente es la que va a emitir estos tabiques que dividen los lobulillos. Entonces, desde lo más grande tenemos lobulillos, y cada uno de estos lobulillos va a estar constituido por túbulos seminíferos. Entonces, al decir túbulo seminífero, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué es un túbulo? ¿Qué esperamos ver nosotros histológicamente? Exacto, ¿no es cierto? Eso es una idea que, aunque les parezca así básica, elemental, es importante, porque nosotros tenemos que reconocer desde la panorámica eso, ¿no? Vamos a reconocer estructuras tubulares, que son las que constituyen los túbulos seminíferos. Acá tenemos esto que constituye el mediastino testicular, donde se encuentra la red de testis, y luego vamos a ver el sistema de conductos, ¿no es cierto?, que está integrado por los conductos deferentes, el epidídimo con sus porciones cabeza, cuerpo y cola, y el conducto deferente, ¿sí? Luego eso vamos a verlo más adelante. Entonces aquí tienen ustedes una imagen de una exéresis o una orquiectomía, ¿no es cierto?, es decir, un testículo recibido en el servicio de anatomía patológica. Entonces, para que ustedes un poco así sea en la diapositiva, porque obviamente es un poco difícil para nosotros traernos la muestra, pero ustedes pueden ver, aquí tenemos un corte en el eje mayor de un testículo, y aquí están viendo ustedes el parénquima testicular, que desde el punto de vista macroscópico tiene este color amarillo homogéneo. Así tiene que ser normalmente un testículo. Ustedes obviamente se preguntarán, esta zona, obviamente esta es la zona por la que sacaron este testículo, es la zona tumoral, es la zona que no corresponde a la morfología o al aspecto normal, ¿no es cierto? Esta zona blanquecina, de bordes un poco espiculados o irregulares, pero obviamente nos sirve para ¿qué? Para reforzar lo que vimos en el esquema anterior. Si ustedes tienen aquí lo que corresponde, digamos, al parénquima testicular, este amarillo homogéneo, ¿esto corresponde a qué? Túnica vaginal. Túnica albugínea, ¿no es cierto? Ya, esto de aquí, esto es el epidídimo, igual está acá al otro lado, ¿no es cierto? Esto corresponde al epidídimo, y por fuera de esto se encuentra la túnica vaginal, ¿no es cierto? Más por afuera se encuentra entonces la túnica vaginal, ¿no es cierto? Aquí está la albugínea y esta es la vaginal. Acá entonces, esto de aquí, ¿qué será? Segurísimo. Cordón espermático. Eso, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre decir cordón espermático y conducto deferente nada más? Eso, ¿no es cierto? Conducto deferente, básicamente ustedes imagínense así en una forma brusca y tal vez tosca de decir, es lo que le sostiene al testículo, es toda la estructura, ¿no es cierto? Todo el cordón que le sostiene al testículo en relación a la pared abdominal y obviamente al escroto. Entonces obviamente el cordón espermático está constituido por vasos, por nervios y obviamente por el conducto deferente, ¿no? Como parte de las vías espermáticas. Entonces eso que tienen ahí obviamente corresponde al cordón espermático. Entonces, una vez que le conocemos desde afuera, este es el corte histológico, ¿no es cierto? Ustedes hacen un cortecito en esa parte amarilla que vimos anteriormente, hacen un cortecito, se procesa con hematoxina y eosina,
y nos encontramos con esta imagen, ¿no es cierto? Desde afuera, desde la panorámica, con esta imagen. Entonces, ahí están los túbulos, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos que son un montón de túbulos? Entonces sí los podemos distinguir, ¿no es cierto? Todos estos son túbulos, ¿no es cierto? Aquí lo blanco es la luz y esto que está aquí es el epitelio, ¿no es cierto? Todos estos son túbulos, entonces obviamente lo que se ve revistiéndole son el epitelio que ya vamos a revisar. Todos estos corresponden a los túbulos seminíferos. Aquí tienen ustedes identificado un septo fibroso que viene desde la túnica y obviamente aquí está representada desde el punto de vista histológico. Nosotros ya tenemos una capita adicional más que es la túnica vascular, ¿sí? Obviamente desde afuera es más ficción decirles que ahí está la vascular, pero obviamente existe, ¿sí? Pero desde el punto de vista histológico, pues obviamente ya le podemos ver. Por debajo de la albuginia, que es tejido fibroconectivo denso, como ustedes pueden ver ahí, viene esta capa que es la túnica vascular. ¿Por qué se llama vascular? Porque obviamente ahí están concentrados los vasos, entonces se ven esas estructuras, esos espacios, estos espacios que son espacios vasculares. Y acá tenemos entonces un montón de túbulos seminíferos, ¿ya? Entonces, obviamente le damos un aumento y nos encontramos con eso. Entonces, ¿qué les parece ese epitelio? ¿Cómo lo definirían así sin saber nada? Vamos más bien, bueno, podemos hablar de la forma, pero más me interesa que me digan desde el punto de vista de los estratos, ¿qué les parece eso? ¿Simple o estratificado? ¿Ya? ¿Cuándo se llama pseudoestratificado, ya que están hablando de eso? Las capas, o sea, cuando es un solo epitelio, pero parece que existen varias capas de núcleos. Cuando parece que son varios núcleos, pero, o sea, son núcleos a diferentes alturas, pero en realidad es un epitelio simple, ¿no? O sea, todos tienen contacto con la membrana basal. Eso se llama pseudoestratificado. ¿Esto les parece que todas tienen contacto con la membrana basal? Esta, por ejemplo, tendrá contacto con la membrana basal. Entonces, ¿qué sería? Ya, entonces este es un epitelio estratificado, pero obviamente un epitelio especial, diferente, ¿sí? Digamos, que no entre en la categoría de esa categoría que hacemos de todos los epitelios, porque obviamente es un epitelio que, como vamos a ver, es un epitelio obviamente germinal que tiene otras características, ¿sí? Pero es importante que ustedes recuerden que es un epitelio estratificado especial, en donde vamos a tener nosotros básicamente dos tipos de células: las células germinales propiamente dichas y las células de Sertoli, ¿sí? Y las células de Sertoli. Y obviamente las intersticiales de Leydig. Pero si se llaman intersticiales, ¿dónde van a estar? Ya, ¿no es cierto? Entonces, estas de aquí, eso es algo que ustedes también tienen que acordarse, ¿sí? Son cosas claves que eso sí tienen que acordarse, ¿sí? Es decir, nunca van a buscar células de Leydig en el epitelio de los túbulos, ¿sí? Porque son células intersticiales. Entonces, como a veces yo les digo, si ustedes se acuerdan del nombre, a su vez también ya se están acordando de dónde le van a ver en la placa o dónde le van a ubicar, ¿no es cierto? Si son células intersticiales, entonces yo tengo que verles en el intersticio, no en los túbulos. En el epitelio de los túbulos, ¿qué voy a ver? Células germinales y células de Sertoli. ¿Qué son las células de Sertoli? Ya que ustedes ya han visto, eso está facilazo ya. No me voy a saltar el testículo. Entonces aquí, obviamente acá vamos a ver un mayor acercamiento. Entonces obviamente nosotros estamos viendo el epitelio del túbulo seminífero, que obviamente en este proceso, ¿qué es lo que estamos viendo? Nosotros histológicamente estamos viendo la espermatogénesis, ¿cierto? Lógicamente vamos a ver células que están más inmaduras y células que están más maduras en un proceso obviamente justamente de desarrollo o de maduración. La B que está señalando esas células que decía
Antes yo les dije células de Sertoli y células mioides. Aquí en las células, en la parte basal del túbulo, hay estas células que son alargadas y que les recuerdan a células de qué tipo. Si son alargadas, ¿qué tipo de fibras? Musculares, ¿cierto? Entonces, acuérdense que son un tipo, digamos, o una variante de célula muscular lisa, que justamente su función va a ser contráctil. Mioides, células mioides. Justamente ¿por qué? Porque este túbulo de alguna manera debe tener una estructura que funcionalmente le permita contracción para en el momento que los espermatozoides ya estén formados salgan hacia la primera parte de las vías o de los ductos espermáticos. Entonces aquí que es importante que ustedes también se acuerden como de una manera general y siempre. Cuando ustedes ven un epitelio que madura, tienen dos porciones. Una porción que es la porción basal, en donde generalmente están las células más inmaduras o las más maduras. Las más maduras. En la parte basal del epitelio, ¿cuáles están? Las inmaduras, ¿cierto? Siempre en la parte basal vamos a encontrar las células inmaduras o las células madre de ese epitelio. Y hacia la parte apical o luminal vamos a encontrar las células maduras o terminales o la forma ya más especializada de ese epitelio. Entonces eso es una característica que igual vamos a ver aquí. Entonces si ustedes se ubican, obviamente aquí estamos viendo la luz del túbulo y aquí estamos viendo la parte basal, ¿cierto? Donde están estas células mioides. Ahí tienen ustedes las células de Leydig, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué impresión les da de los núcleos de estas? En general, ¿qué núcleos tienen? La forma. Redondos, ¿no es cierto? Ya, eso se van a acordar. Son núcleos redondos. En todas las células germinales, los núcleos son redondos. Y obviamente, ¿cuáles son las diferencias que ustedes ven? Todavía sin especificarles yo cuál es cuál. ¿Qué diferencias ven en el núcleo si comparan unas respecto de otras? Simplemente así. El tamaño, ¿cierto? El tamaño. Unas son más grandes, otras son de núcleos más chiquitos. Y unas son más negritas y otras son menos negritas. Eso se llama hipercromatismo, ¿cierto? Del núcleo. Núcleos hipercromáticos quiere decir que son de cromatina más densa, ¿sí? Es decir, la cromatina se condensa y hace que el aspecto histológico sea este. Y otra característica de algunas de estas células es que hay las que tienen el núcleo más grandote, es como que tuvieran los bordes medio irregulares, como que si les hubiéramos impactado contra la célula. Por ejemplo, esta de aquí. Si le ven, que es como la más negrita. Ya, es decir, son las que tienen la cromatina más gruesa de todas las células. De todas las que están ustedes viendo aquí. Entonces, ahora, ¿cuál es cuál? Entonces, nosotros vamos a hablar. Obviamente nos estamos saltando probablemente una parte muy importante, pero por cuestiones de tiempo no podemos ahondar tanto porque sería demasiado largo, que es que aquí en definitiva estamos viendo dos procesos, mitosis y meiosis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las células tienen un proceso de mitosis, es decir, de replicación simplemente como de conservación para tener más células, más células, más células, y otra obviamente de meiosis, en donde es una división de tipo reductora para llegar a tener obviamente al final una célula haploide, como es el espermatozoide, que se va a unir con otra del óvulo para el proceso de fecundación, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos viendo la expresión de eso, y obviamente entonces vamos a tener células que son espermatogonias, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, las espermátides, que a su vez se subdividen en las tempranas y las tardías, y obviamente los espermatozoides finalmente. ¿Sí? Entonces, obviamente, las más inmaduras o las madres van a ser las espermatogonias. Por lo tanto, las espermatogonias van a estar en la basal, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, estas de aquí son espermatogonias. Ya vamos a ver cómo se subdividen, porque hay unas que son más hipercromáticas, más negritas, y otras que son. Entonces, las espermatogonias se subdividen en espermatogonias claras y oscuras. ¿Ya?
y simplemente la diferencia morfológica es justamente la coloración del núcleo. ¿Ya? Entonces, vamos a aprovechar esta imagen ya para ganar un poco de tiempo. Entonces tenemos los espermatogonios. Luego tenemos en el orden, si ustedes se acuerdan, hacen simplemente el ejercicio de recordar el orden normal de maduración. ¿Cuáles vamos a encontrar luego de los espermatogonios? Los espermatocitos primarios. Esos son los grandotes, ¿ya? Son los más grandotes. Entonces, igual, ¿por qué les decía lo de los estratos? Porque ustedes tienen que acordarse obviamente que yo no puedo decir que este de aquí es un espermatocito primario, ¿sí? Porque obviamente estoy hablando de la maduración. Entonces, más o menos ya en el siguiente nivel tengo que buscar entonces de esos son espermatocitos primarios. Esos son espermatocitos primarios. Los más grandes, que tienen la cromatina más densa, y obviamente en este epitelio corresponden a las células como tal, núcleo y citoplasma más representativas, más grandes. Otra clave es que siempre en los cortes histológicos van a haber más espermatocitos primarios que espermatocitos secundarios. ¿Por qué? Porque la meiosis 1 dura mucho más que la meiosis 2. Entonces, en los cortes histológicos la probabilidad de que les veamos es más alta y obviamente vamos a ver una mayor cantidad de espermatocitos primarios. Luego obviamente tenemos en el siguiente nivel los espermatocitos secundarios, que probablemente resultan los más subjetivos desde la valoración histológica. ¿Qué quiero decir con subjetivos desde la valoración histológica? Que obviamente nos puede causar cierta confusión. Por ejemplo, yo diría que este de aquí es un espermatocito secundario, y ya estoy arriba, ¿no? Espermatocito secundario, es decir, es un poquito más pequeño que el primario, conserva bastante las características, pero la cromatina obviamente es un poco menos llamativa. ¿Con cuáles sí ya les hago la diferencia? Es con las siguientes, con las espermátidas, que son estas que evidentemente se ven más pequeñitas y que obviamente están en la luz, no en la luz, están hacia la luz, ¿ya? Entonces obviamente esas no me van a causar muchos problemas porque son estas pequeñitas, ¿ya? Las espermátides. Luego de esto obviamente viene el proceso ya de espermiogénesis, que es otra cosa. Entonces tienen ustedes que acordarse también la terminología bien. Una cosa es que ustedes digan espermatogénesis, que es todo el proceso que estamos viendo, y otra cosa es hablar de espermiogénesis, ¿ya? Que es el proceso desde que ya tenemos un espermátide hasta que se convierte en espermatozoide, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito. Yo intencionalmente no señalé unas células, ¿no es cierto? ¿Cuáles creen que sean las de Certo? Le hagámosle de esta manera más bien, porque creo que resulta más. ¿Cuáles serán las de Certo? ¿Cuáles crees? Señales. Hola, alguien que piense diferente. Espera, yo les doy una clave. Es una de las flechas. ¿Cuál de las flechas creen que sea células de Certo? Si es una de las flechas que están marcadas. La E. Claro, están cortadas. Si notan, eso quiero que noten. Son las únicas células que tienen un núcleo evidentemente diferente al resto. ¿Sí? Obviamente, siempre les recalco que estas imágenes son para enseñar. Entonces, no van a verles así de lindas cuando vean un corte histológico común y silvestre como los nuestros. Va a ser un poco más complicado. Pero sí es importante que ustedes reconozcan que estos núcleos, porque no estamos viendo, acuérdense que tenemos que ver todas, estos núcleos son evidentemente diferentes al resto. ¿Por qué son diferentes? ¿Qué les parece? ¿Cómo les definirían? ¿Ya? ¿Y qué más tienen esos núcleos? Ya probablemente se vean un poco más pequeños, pero vean esta forma. Algo así, ¿no?
Obviamente ustedes saben que los patólogos en eso sí somos medio, pero así mismo dicen los libros. Y sí, si hacemos el esfuerzo, sí parecen como que diferentes, ¿no? Como que tienen una parte, digamos ya entre comillas, más afilada y una parte más ancha. Pero hay otra cosa que llama la atención y que eso sí es una característica que siempre es predominante. ¿Qué es esto de aquí? Nucleolo, ¿cierto? Acuérdense que lo que estamos viendo solamente es el núcleo. La célula, ¿qué nomás tiene? Núcleo, nucleolo y obviamente el citoplasma, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, sin hablar de la parte ya molecular y de las organelas y todo. Obviamente tenemos aquí, este es el núcleo, este es otro núcleo y este es el nucleolo. Acá está el citoplasma. ¿Ya? Entonces, esas son las células de célula. Entonces tenemos, vamos a reconocer en los túbulos seminíferos, células germinales que pueden ser espermatogonias, espermatocitos primarios, secundarios, espermátides. Y las células de Cerc. ¿Qué son las células de Cerc? ¿Qué hacen las células de Cerc? ¿Cierto? Son células de sostén, son células de estructura, que le dan estructura, que le dan sostén. Y ahora sí, tal vez empecé al revés, pero yo creo que de esta forma con el esquema va a ser más fácil todavía de entender. Ya que aquí tienen ustedes un dibujo esquemático, obviamente mucho más fácil de comprender, digamos, del epitelio del túbulo seminífero. Vean ustedes que aquí tenemos nosotros estas células que se llamaban mioides, ¿no es cierto? Mioides, que son así de núcleos alargados, son fibras que tienen una función básicamente de fibras musculares lisas, ¿no es cierto? De contracción. Luego tenemos desde la basal el epitelio germinal, ¿no es cierto? Y aquí tienen ustedes, miren, espermatogonias, aquí les dice espermatogonias tipo B, pálidas, espermatogonias tipo A, oscuras. Vean, están en la basal, son espermatogonias. Luego tienen ustedes espermatocitos primarios. Si les ven cómo les dibuja la parte del núcleo, les dibuja con la cromatina con bastantes entrecruzamientos y todo. A eso se refiere que la cromatina es densa y por eso le da esa tonalidad bien negrita en los cortes histológicos. Obviamente es la célula más grande. Luego tenemos el siguiente nivel, espermatocitos secundarios, ¿no es cierto? Que corresponderían a estos probablemente. Subimos una más, espermátides tempranas, ¿ya? Y luego obviamente ustedes ven aquí, estas son espermátides tardías, ¿ya? En la imagen anterior no se veían tan claro, por eso no les indiqué. Las espermátides tardías, si ustedes se fijan, ya les recuerdan bastante a espermatozoides. ¿Por qué no se llama espermatozoide todavía? Porque obviamente está pegado en el epitelio todavía y aparte de eso tiene todavía citoplasma, ¿no es cierto? Tiene todavía todo el citoplasma que finalmente termina siendo lo que se conoce como cuerpo residual cuando ya sale, ¿no es cierto? Cuando ya termina de formarse el espermatozoide. Y obviamente aquí están las células de... Vean ustedes que en el esquema nos hacen hincapié en estas células de Sertoli o de Sertoli porque ¿qué les parece? El esquema, ¿qué trata de representar? ¿Cuál es el citoplasma de la célula de Sertoli? ¿Ya? O sea, ¿en qué color está ahí representado? Todo lo naranja, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que la célula, el citoplasma de la célula de Sertoli está en todo el espesor del túbulo seminífero. Es decir, sostiene a todas las etapas de maduración del túbulo seminífero. ¿Sí? Si ustedes se fijan, este citoplasma tiene todo esto es el citoplasma de esta célula de Sertoli. ¿Sí? Por eso se llaman también células sustentaculares, ¿no es cierto? O sea, se podría decir que son como el estroma más o menos. Exactamente. Básicamente el citoplasma de estas células corresponden a toda la estructura que está, como decir, de fondo del epitelio seminífero, porque estos brazos de estas células se juntan con este brazo de esta de acá.
Obviamente, aquí tienen el citoplasma de las células germinales, que eso sí es independiente, ¿no es cierto? Que aquí está representado en celeste. Sí, o sea, ahí está. Una célula germinal tiene su núcleo y tiene su citoplasma bien despletado. Y en medio de eso, obviamente, está la célula de Sertoli que está haciendo sostén de todo eso. Aquí básicamente nos dice eso, que tiene receptores para una folícula estimulante también. Es importante que produce justamente esta inhibina, que es para inhibir justamente la producción de folícula estimulante a este nivel. Vamos a ver algunas otras imágenes y luego reforzamos el tema de los, como quien reforzamos el tema del epitelio, ¿no es cierto? Aquí ya ustedes ven una foto, digamos, un poco menos didáctica y un poco más real de cómo realmente se ven los túbulos sanguíneos, ¿sí? Entonces, aquí ya no se ve tan ordenado. Ustedes ven, aquí estoy dibujando este túbulo. Estas células, ¿cómo se llaman? Mioides, ¿no es cierto? Ya, entonces estas de aquí, ¿qué serán? Espermatogonias. Son al revés. Cámbiate de lado. ¿Ya? Y estas de acá, entonces si seguimos subiendo, obviamente si estamos en este lado, sigo subiendo un nivel más, ¿estas qué serán? ¿Ya? Un nivel más arriba y un nivel más arriba estas. Ya, y aquí ustedes ya pueden ver, si ven estos que ya están así como, estos son espermátides tardíos, ¿ya? Es decir, siguen anclados al epitelio, pero ya adquieren esta forma un poco más alargada, con la cabeza de la célula, digamos, entre comillas, a la parte apical, ya más alargada, adoptando ya la forma de un espermatozoide. Y estas de aquí que tienen nucleolo, ¿cómo se llamarán? Ya, entonces si ven que aquí es más difícil, aquí ya es un poco más complicado, pero lo que les va a ayudar siempre, acuérdense, es el nucleolo. Ustedes ven un núcleo que tiene un nucleolo llamativo, es decir, que tiene como un ojito aquí, y obviamente se fijan en la forma de ese núcleo y ya no le ven tan redondito, le ven ya más bien alargadito, y obviamente eso corresponde a una célula de Sertoli. ¿Por qué no les digo nada o no les digo mucho del citoplasma? Porque en una coloración habitual de hematoxilina y eosina, por sus características, no se distingue, ¿sí? No se va a poder ver bien. Entonces lo que más nos va a ayudar es identificar el nucleolo. Nuevamente el mismo esquema para que ustedes se acuerden. Y aquí está, digamos, entre comillas, el resumen de esto de aquí. Entonces ustedes tienen una fase que se llama espermatogónica, tienen una fase que se llama espermatocítica y tienen una fase que se llama espermática. ¿Ya? Tienen una fase que es por mitosis, que es la fase espermatogónica. ¿Ya? Tienen una fase que es por meiosis, que es la fase espermatocítica. Es esta de aquí. Y tienen la que corresponde a la fase de espermátide, que corresponde a la espermiogénesis. Es decir, a la formación, como ustedes pueden ver aquí, de los... Miren, en esta instancia todavía está, que abandonan su cuerpo residual y se convierten en espermatozoides. Entonces tenemos tres fases grandes: fase espermatogónica, espermatocítica y la de espermática. La primera es por mitosis, la segunda por meiosis. ¿Ya? Entonces obviamente ustedes tienen que acordarse qué hacía la mitosis y qué hacía la meiosis, porque eso es fundamental, ¿sí? Aunque lamentablemente no lo podamos revisar a detalle, pero eso es fundamental. En términos generalísimos, como les había dicho hace rato, la mitosis es de todas las células somáticas, ¿cierto? Entonces ahí lo que buscamos es que simplemente tener otra célula. En el caso de la meiosis ya es específico, ¿no es cierto? Se llama reductora. ¿Por qué? Porque al final vamos a tener una célula haploide, ¿sí? Pero ahí ustedes obviamente tienen todo un proceso en donde
hay varias características. Acá tienen ustedes, ¿qué es esto? Túbulo seminífero, ¿no es cierto? Aquí está otro, y aquí tienen obviamente lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué les parece esto de acá arriba? ¿Qué les llamo? Comparen el de abajo con el de arriba. Esa es una característica importante de reconocer y que bueno que lo vieron así. ¿Y qué más? ¿Qué les parece el túbulo de arriba con respecto al de abajo? Tiene menos luz, ya es más basófilo, sí se ve menos como rojo, sí, eso puede ser la coloración nada más. Pero ¿qué túbulo es más chiquito? En general, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, los túbulos de arriba son chiquitos, los de abajo son más grandes. Entonces, ¿qué será el de arriba y qué será el de abajo? Exacto, ya. Entonces, ahí tienen ustedes un testículo fetal o un testículo inmaduro. Y abajo tienen, obviamente, ya un testículo que ha pasado la etapa de la pubertad y obviamente es un testículo, digamos, adulto. ¿Sí? Entonces, obviamente, en la parte de arriba llama la atención y es una característica importante que los túbulos son pequeños, obviamente las células germinales no están tan desarrolladas y lo importante es que tenemos una gran cantidad de células de Leydig. Obviamente, ¿por qué? Porque en esta fase inicial está produciendo mucha testosterona para justamente lo que habíamos hablado al inicio, para permitir el desarrollo de estimulación a través de la testosterona. Aquí tienen diferentes cortes del mismo esquema, simplemente para mostrarles que obviamente nosotros vamos a ver diferentes momentos de esto, dependiendo también de justamente en qué parte del ciclo o del desarrollo se encuentre, pero básicamente para lo que más me sirve estas imágenes es para que recuerden y refuercen el reconocimiento de cada una de las células. Espermatogonias, espermatocitos primarios, este de aquí sería un secundario a pesar de que está desordenado, y estas espermátides, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí ya se están empezando a hacer tardías, ¿no es cierto? Estas de aquí. Aquí obviamente tenemos unas evidentemente tardías. Vamos, en esta imagen es facilito, simplemente para que vayan con sus ojitos entrenándose. Esta imagen realmente no es muy, es más como les digo didáctica que real, pero aquí tienen ustedes, miren, espermatogonias. Y este es importante porque aquí les permite ver desde el punto de vista del aprendizaje por qué le dicen a la una oscura y a la otra clara. Entonces, ¿cuál será la oscura? Y ahí esta es la espermatogonia clara. Si ustedes ven, obviamente esa denominación está dada por el aspecto que tiene, ¿no? Luego tienen los más grandotes, que son los espermatocitos primarios. Las espermátides están señaladas acá, por lo tanto esta de aquí, si yo les pongo y digo esta, ¿cuál es? Secundario, ¿no es cierto? De ley por ubicación y porque está justo. Entonces aquí y estas obviamente están señaladas, pero ven, hagan el ejercicio de nuevo aquí, traten de quitar la señalización y si ustedes le dan un golpe de vista a esta imagen, les llama la atención esos núcleos porque obviamente no se parecen mucho a los otros. Se fijan con un poquito más de detalle y tienen un nucleolo. Entonces obviamente corresponden a células de Sertoli. Y ahí tienen además representadas en la parte superior células de Leydig. Acuérdense que esas son las células intersticiales. Se caracterizan por formar grupos de células intersticiales, citoplasmas amplios, eosinófilos, es decir, citoplasmas grandes, rojos, bastante rojos, intensos. Y aquí, entonces aquí sí viene la lección. ¿Qué están viendo? ¿Ya? ¿Qué están viendo ahí? Un testículo pequeño. Si yo te digo, no es un testículo de una persona de 20 años. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes vean la aplicación de darles esta cosa que parece tan nerviosa y tan fea.
y que deben estar odiando por no hablarse estas cosas. Esto probablemente es lo que la importancia de que ustedes sepan, tengan el trasfondo de conocer estos detalles. ¿Sí? Que obviamente si ustedes saben que esto corresponde a una persona de 20, 30 años, ustedes ya saben cómo se ve un túbulo seminífero normal, cómo tiene que estar madurando. Entonces, si yo quiero describir esto, ¿qué células nomás veo aquí? Ustedes ya saben, ya pueden hablar técnicamente. Túbulo seminífero con, ¿qué son? Espermatogonias, linfocitos primarios, ¿qué son? Espermatogonias. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Hay algo? ¿Sí? Hay bastantes. Miren estas. Todas estas son. ¿Por qué? Porque tienen un núcleo grande y la forma no es redonda. Miren. Y esto de aquí básicamente hay un predominio de células de espermatogonias. Hay un predominio de espermatogonias y probablemente este es un espermatocito primario. Que está ahí queriendo hacerse espermatocito primario, pero que no convence todavía como espermatocito primario, con ese tamaño y con ese núcleo. Básicamente hay un predominio de espermatogonias, entonces aquí nosotros estaríamos frente a una infertilidad. Igual acá, acuérdense, estas imágenes ¿para qué sirven? Para que refuercen la morfología de las células de células. ¿Sí? Vean que todas estas de aquí son, obviamente, ¿por qué? Está fácil, porque está sin las demás. Entonces, cuando hay problemas de infertilidad, las que quedan son las de sostén, las otras no maduran, no se desarrollan, y tenemos pura célula de Sertoli y por ahí una que otra espermatogonia. Y si es un caso más grave, encontramos así: solo célula de Sertoli, ¿cierto? Solo célula de Sertoli. Prácticamente no hay ninguna célula germinal. Acá tienen estas que son células de Leydig, exacto. ¿Ya? Obviamente le estamos poniendo un caso patológico, es simplemente para que ustedes refuercen cómo se ven las células de Leydig. Y acuérdense que estas son intersticiales. ¿Ya? Entonces, si ustedes ponen en el túbulo seminífero hay células de Leydig, renuncio, me voy y me despecho para siempre. Es un cúmulo de células de Leydig en un paciente que obviamente tiene un síndrome de Klinefelter. Es una de las características que se ven desde el punto de vista histológico. ¿Ya? Esto ya les dijimos que esto es importante que ustedes manejen y esto va a quedar de tarea. Aquí está lo que les decía. Su tarea es revisar la mitosis y la meiosis, saber eso bien. Aquí está básicamente un resumen esquemático de lo que representa eso. Acuérdense que en la meiosis hay una cosa importante que se llama crossing over, combinación. Y eso es importante porque eso da la diversidad, ¿no es cierto? Eso permite que justamente las características se mezclen, ¿no? Eso es lo que en términos así, digamos en términos más simples hace que saquemos los ojitos del papá, el pelito de la mamá, la orejita del lechero. Entonces, aquí tienen otro esquema, lo mismo, ¿no? Recuerden ustedes, espermatogonias, aquí tienen células de Sertoli, espermatocitos primarios, los más grandotes y las espermáticas. ¿Ya? Esto es la espermiogénesis. Como les había dicho, entonces una vez que llegamos a la espermátide tardía, ahí empieza la espermiogénesis, que está constituida por fase de Golgi, fase de casquete, la fase acrosómica y la fase de maduración. Y terminamos siendo un bello y hermoso espermatozoide. ¿Ya? Vamos, que si no alcanzamos. Toca
nos toca saltarnos muchas cosas que nos parecían interesantes, pero si no, ¿qué hora tienen por lo que usted está pagando? Gracias. 17:42. Ya, tienen que. No podemos descansar, ya. Tenemos que acabar. Sí. Ya, entonces vamos a hablar de las vías, ¿no? Acabamos de ver la parte, digamos, entre comillas, la más tediosa, que era esto del testículo y las células germinales. Ahorita lo que vamos a ver son los ductos, es decir, cómo están constituidos estas vías que permiten, obviamente, que los espermatozoides sigan su camino hasta llegar prácticamente a la uretra prostática, peniana y salir. Entonces vamos a ver todo el camino que van a recorrer los espermatozoides. Tenemos entonces nosotros en esta imagen, ¿qué están viendo aquí? Un túbulo seminífero. Entonces, igual, ustedes acuérdense que en un corte histológico van a ver entonces toda la estructura que estamos viendo desde la parte macroscópica, pero obviamente evidenciada en la micro. Entonces, terminan los túbulos seminíferos y empieza el sistema de conductos. Entonces, tenemos la primera estructura que forma parte del sistema de conductos, son los tubos rectos. Luego viene la red de testis, luego vienen los conductillos deferentes, que ya forman parte de la cabeza del epidídimo, y obviamente el epidídimo propiamente dicho, cuerpo, cola, y luego el ducto deferente. Entonces, aquí, esto que están viendo aquí, constituye la red de testis, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo van a reconocer? Justamente porque si ustedes comparan el túbulo, empieza a ver un sistema de conductos, es decir, empezamos a ver estructuras que tienen unos trayectos diferentes, unos trayectos irregulares. Por ejemplo, aquí yo le voy a dibujar a esta, ¿sí? Y son muchos, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, otros. Así es como se va a ver. Ustedes van a ver una transición entre estas estructuras redondeadas con epitelio estratificado hacia unas estructuras más bien de tipo irregular, con cierto grado de ramificación, que constituye la red de testis. Va a estar revestida simplemente por epitelio cúbico simple. Entonces esto es importante también. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan que el que era estratificado es los túbulos seminíferos. Entonces luego el sistema de conductos ya va a tener diferentes tipos de epitelio. Empezamos con un epitelio cúbico simple a nivel de la red de testis. ¿Ya? Luego entonces nos vamos ya, vamos a ver una mejor imagen luego, hacia los conductillos eferentes. Igual, son tubos, o sea, van a tener luz, pues lo que vamos a ver igual es una luz, y vamos a tener que reconocer qué tipo de epitelio tiene, y qué características tiene su pared para nosotros definir. Vamos a ver el epitelio y la pared para poder definir en qué parte del sistema de conductos nos encontramos. Desde los conductillos eferentes aparece una característica importante que se mantiene de aquí en adelante, que es la presencia de una capa de músculo liso circular. ¿Sí? Entonces esto es importante porque va a ir apareciendo este músculo y conforme avanzamos se va a ir engrosando en el sistema de conductos. Vamos a ver otras imágenes. Entonces aquí tienen ustedes la parte de los conductillos eferentes, que obviamente aquí hay una cosa que quiero dejarles también claro para que no cause confusión. Como ven ahí, los conductillos eferentes son la primera porción del epidídimo, ¿sí? O constituyen, o van a desembocar y van a constituir la primera porción del epidídimo. Por eso ustedes ven en la diapositiva que básicamente estamos viendo con el título del epidídimo, y obviamente estamos señalando aquí conductillos eferentes. Entonces, en esta imagen lo que quiero que se fijen es que tiene después del epitelio un ribetito o una capita rojita, ¿no es cierto? Eso es el músculo liso, que no había en la red de testis. O sea, antes de esta ramificación no teníamos
muscular, capa muscular, aquí ya tenemos células musculares lisas. Y obviamente vamos a tener un epitelio que desde aquí va a ser un epitelio, como decía la diapositiva anterior, va a ser un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado o ciliado, ¿sí? Esto es lo que nos va a ayudar a distinguir. ¿Ya? Miren ustedes, aquí tienen una imagen panorámica. Entonces en la imagen panorámica ustedes ¿qué van a ver? Muchos ductos, luces, conductos. Y cuando se acercan ustedes van a ver un epitelio, aquí sí en este caso pseudoestratificado, cilíndrico. ¿Por qué cilíndrico? Porque vean la altura de la célula, ¿sí? Con el núcleo hacia la base, obviamente diferentes alturas, por eso se llama pseudoestratificado. Y aquí en la luz muchos espermatozoides, ¿no es cierto? Porque ahí ya